En Contacto Vital, el tema de hoy. 8:12 minutos de la mañana, hora en Venezuela. Ya venimos a nuestra primera parte, 8:13, acaba de cambiar el digital. Y venimos con este tema de hoy que yo llamo Reflexiones en memoria de mi madre. Porque hoy hace 10 años que vi morir a mi madre, Hilda Rosa Pérez, en un cuarto de un hospital a las 3:30 de la tarde en el estado Zulia. Su diagnóstico, un cáncer de pulmón, que cuando se le detecta ya estaba terminal y apenas duró como 2 meses después de que le detectan el cáncer. Y su convalecencia, mis queridos oyentes, a mí me dejó grandes enseñanzas y yo me comprometí conmigo misma que cada vez que pudiera, si cuando tocaba el aniversario de su muerte estaba en la radio, pues iba a ser un honor a ella compartir las enseñanzas algunas de las enseñanzas, porque fueron muchísimas enseñanzas que mi mamá me dejó en esos 2 meses de convalecencia. Y esta primera parte quiero compartir con ustedes vivencias comunes de enfermos graves o desahuciados. Usted va a algún libro de esos de duelo, los va a conseguir probablemente, pero a mí me tocó aprenderlo allí en vivo y en directo con mi mamá. Pude ver esto que les voy a compartir. Y este tema yo lo di 8 días después que ella muere. Yo escribí el tema Lecciones que me dejó mi mamá. Y las lecciones eran esta primera parte: vivencias comunes de enfermos graves o desahuciados. Si usted está cuidando a alguien ahorita con alguna enfermedad o cuidó a alguien, vamos a refrescar cuáles son las vivencias comunes de enfermos graves o desahuciados. Sin duda, el enfermo que esté grave o desahuciado se pasea durante ese tiempo de convalecencia por una cantidad de emociones, y entre ellas el miedo y la tristeza. Los enfermos graves y desahuciados manejan mucho miedo, por eso que a veces les cuesta dormir en las noches, porque tienen miedo a que no vayan a despertar. Pero además tienen miedo a no saber qué es lo que tienen realmente. Aunque ellos saben que no están bien, incluso ellos pueden saber que se van. Mi mamá sabía incluso cuando se iba. Un lunes me dijo no llego al sábado, y el martes murió al otro día. Pero ellos, cuando no tienen la certeza de cuál es su diagnóstico, por supuesto tienen mucho miedo a qué es lo que tienen, qué les espera con la enfermedad. Tienen mucho miedo a sufrir más que a morir. El enfermo grave, el que está allí desahuciado, más que morirse, el miedo es a ponerse a sufrir y a poner a sufrir a sus familiares. Además, los enfermos desahuciados viven muchos momentos de tristeza, porque saben, muchos no quieren irse, no quieren dejar a sus hijos. Recuerdo a mi mamá aquí en la clínica en Bejuma, una vez me dijo: Cora, no me quiero ir porque ustedes me quieren muchísimo, yo quiero estar aquí con ustedes. Bueno, yo ahí tragué fuerte, tragué duro y le dije: bueno, pero si Dios decide otra cosa, no nos queda de otra que aceptarlo. Otra emoción que vive mucho el enfermo grave que está allí en una cama siendo cuidado por otro, sea por hijos, por mamá, hermano, el enfermo grave o desahuciado vive mucha pena, o sea, mucha vergüenza. Le da mucha pena que sus familiares lo tengan que estar limpiando, lo tengan que estar bañando. Recuerdo clarito que aquí en el hospital de Bejuma una vez estaba yo aseando a mi mamá y me miró y me dijo: Cora, me da tanta pena que me estés limpiando. Y yo me acuerdo que le dije: es que lo hiciste mucho conmigo cuando yo estaba chiquita, ahora me toca a mí hacerlo. Entonces tengan en cuenta que para ningún enfermo, así no sea desahuciado, pero que esté allí siendo cuidado, es fácil que lo vean sus hijos desnudos, que lo vean sus hermanos, que lo vean otras personas. Es decir, viven mucha pena, mucha vergüenza de que otros los estén limpiando, otros los estén ayudando. Además que les da mucha angustia, atención con esto, el enfermo desahuciado o grave que está en una cama siendo cuidado, también atraviesa la angustia por los gastos, por las incomodidades que está causando. Eso lo viven ellos. Siempre me acuerdo de mi mamá que me decía: wow, te están gastando mucho, tanto gasto acá.
Y me dijo una vez, y me vine a morir aquí tan lejos, porque ella era del estado Zulia. Y yo me acuerdo que le dije, me acuerdo como ayer que estaba en el baño ayudando, le dije, no te vas a morir aquí. Yo te prometo que te voy a llevar hasta el estado Zulia y cuando yo me muera estaremos juntas también. Entonces ellos les da angustia los gastos, las incomodidades, sabe que siempre una sola persona lo esté cuidando, ver que los demás están como que cansados, que están agotados, todo eso lo sufren los enfermos que están allí en una cama. Además, otra cosa que viven fuerte las personas desahuciadas o con enfermedades muy graves, que estén conscientes, ojo, mi mamá estuvo consciente hasta una hora antes de morirse, que estén conscientes, pasan por todo esto, miedo, tristeza, pena, vergüenza, angustia, pero también, mis queridos oyentes, las personas cuando están enfermas en una cama, comienzan a entrar en un conflicto con su fe. Me acuerdo, mi mamá me dice, Cora, ¿por qué Dios me tiene de esta forma? Si yo no he sido una mala persona, ¿por qué yo estoy en esta cama así, de esta forma? Ahí tuve que volver a respirar profundo y decirle, no tengo respuesta. Y se me ocurrió decirle, pero imagínate tú que Cristo, que era el Hijo de Dios, todo lo que tuvo que vivir en una cruz, azotado, y ellos entran en ese conflicto, le reclaman a Dios por su condición y se preguntan, pero ¿por qué a mí? Y otra gente que es tan mala, que es tan no sé qué, no les pasa esto. Y incluso ellos pueden creer que Dios los está castigando y se molestan con Dios. Y ojo, eso es muy humano. Cuando un enfermo está en cama, que se pone malhumorado y comienza como que a pelear con Dios y a renegar de Dios, eso es parte del proceso humano natural que vive una persona que está luchando con una enfermedad y que de repente ya sabe que no la va a superar, que ese va a ser el fin de su vida. Puede entrar en un conflicto de fe, en un conflicto con Dios. Entonces fíjense, estas cosas que repito, usted busca libros o temas de duelo o libros de tanatología, es probable que usted consiga que todo esto lo viven los enfermos desahuciados o los enfermos graves, pero a mí mi mamá me dio una cátedra en esos 2 meses que estuve con ella de todo esto, como yo vi en ella, cómo se paseó por el miedo, por la tristeza, por la vergüenza, por la angustia, por el conflicto con su fe de preguntarse por qué a mí me pasa esto, por qué Dios me tiene de esa forma. Entonces, estos son vivencias comunes de enfermos graves o desahuciados. En la segunda parte voy a compartir con ustedes lo que necesita un paciente grave o desahuciado. Estoy hablando en el área, más que todo en el área emocional. ¿Qué necesita realmente un enfermo cuando está en cama, que está grave y desahuciado? Contacto Vital. 8:25 de la mañana, ahora en Venezuela. Seguimos con el tema de hoy. Los que se acaban de conectar por TikTok, un saludo muy cariñoso, y a la gente que también se acaba de conectar. Hoy estamos haciendo un tema que yo llamo Reflexiones en memoria de mi madre, porque hoy hace 10 años vi morir a mi madre, Hilda Rosa Pérez, y estoy haciendo un tema compartiendo las lecciones que me quedó, que ella me dejó en esos últimos 2 meses de convalecencia, cuando luego muere producto de un cáncer de pulmón. Ya compartí las vivencias comunes y esta segunda parte quiero compartir con ustedes lo que a mi criterio y lo que aprendí allí con mi mamá, que de hecho es mi experiencia, mis lecciones no tienen que ser las mismas para todo el mundo, pero les puedo compartir, mis queridos oyentes, que una de las cosas que más necesita una persona cuando está allí en su estado de gravedad, que está enfermo, necesita silencio, ¿saben? Necesita paz, necesita quietud, necesita poco ruido. Porque si ya la persona incluso sabe que está muy delicada, estoy hablando de personas que estén conscientes, y ni les cuento si la persona está en coma, la quietud, el silencio es vital, pero la persona cuando está consciente es importante que tenga, ¿sabe? Silencio, poco ruido, quietud, paz. Porque esos momentos son de mucha reflexión. Cuando una persona está en una cama atravesando una enfermedad, son momentos para reflexionar. ¿Saben? No lo agobien con conversaciones de otros enfermos.
Y si este paciente, este familiar está en coma, está allí con cuidado, pero está en coma, cuidado con lo que hablan a su alrededor. Porque déjeme decirle que el último sentido que el enfermo pierde es el oído. Entonces, a veces lo rodean allí a contar y hablar como que si el paciente, como que si el enfermo no está allí. Y si está en coma, está escuchando lo que están hablando. Entonces, vamos a tomar en cuenta que una persona enferma necesita silencio, poco ruido, necesita quietud y paz. Otra cosa que también necesita una persona cuando está convaleciente, que está grave, que está desahuciado, que está allí bajo nuestros cuidados, ¿saben? Es pocas visitas. Las visitas tienen que ser aquellas que realmente aprecian a nuestro familiar. Aquellas que vayan a manifestarle cariño, respeto, que vayan a ser útiles. No hay cosa que agobie a veces más a un enfermo que la gente esté llegando y llegando, porque es que, ¿saben? El paciente maneja, o el enfermo, maneja mucho miedo y mucha pena de que se vayan a compadecer de él o de ella. Entonces que vayan como que a mirarlo con lástima o a criticarlo. Entonces, a veces incluso es preferible preguntarle al paciente, mamá, mira, o papá, o tío, o abuelo, fulano, sutano y perencejo quieren venir a verte, ¿tú quieres recibirlos? ¿O prefieres que no vengan? Y negociar con el enfermo, porque para que él decida quién quiere que lo vea y quién no quiere que lo vea en el estado que está. Entonces, pocas visitas. El enfermo necesita, sí, mucho apoyo económico, medicina, comida, todo lo demás. No mucha gente que venga a agobiarlo y entonces le traen historias, ¿no? Que aquel se murió de esta forma, entonces que, wow, eso agobia a una persona que está en plena reflexión. Yo recuerdo haber visitado un amigo que muere después de mi mamá, un colega, por cierto, y yo fui a su cuarto, yo lo vi morir también a él. Fue la segunda persona que vi morir. La primera fue mi mamá, por eso que ella fue mi escuela. Ella me enseñó qué hacer cuando estoy frente a una persona que está muriendo. Y este amigo, yo lo iba a visitar y era impresionante, porque yo me sentaba en el cuarto y él mirando hacia el techo, en silencio, y yo no hablaba nada. ¿Qué voy a decirle? Yo estaba ahí sencillamente, le llevaba cosas para que comiera y tal, y él fijo mirando al techo. Me imagino que en sus momentos de reflexión, que sabía que algo no estaba bien, que sabía que de repente estaba en sus últimos momentos. También necesita el enfermo mucho contacto físico, de gente que lo quiere, de sus seres queridos, que lo acaricien, que le soben las manos, las piernas, los brazos. El enfermo, si todavía está consciente y habla, necesita expresar su rabia, su tristeza, su malestar sin que lo juzguen. Estos son parte de las cosas que aprendí de lo que necesita un enfermo. En la última parte vengo a compartirle, venimos con reflexiones finales que hice luego de la muerte de mi mamá. Ya venimos a nuestra última parte, agradecido a las personas que están enviando unos mensajes preciosos. Ahora los leo y voy a intentar incluirlos en esta última parte. Estamos hablando de, en memoria de mi madre, lecciones que ella me dejó en sus últimos días de convalecencia. Y la segunda parte, quiero decir así rapidísimo, porque no sé por qué no me alcanzó el tiempo, lo que necesita un paciente grave o que está allí convaleciente: silencio, poco ruido, pocas visitas, contacto físico. Sabe que usted le acaricie su cabello, le bese la frente, le acaricie sus brazos, sus manos. El paciente o el enfermo que está allí siendo cuidado necesita que se le permita que exprese su tristeza, su rabia, su frustración, sin juzgarlo, sin intentar que no digas eso, papá, no digas eso, mamá. Hay que dejarlo que se exprese, tiene todo el derecho. En 2 palabras, el paciente allí enfermo, grave, necesita una presencia respetuosa y compasiva. Ahora, en esta última parte, traigo como 4 o 5 reflexiones finales. Atención, sin duda, y lo puedo decir con toda propiedad porque lo viví. Cuidar a un enfermo grave o desahuciado es duro,
es agotador, es desgastante. Por eso que no hay que descuidar a las personas que están cuidando, a los cuidadores, no hay que descuidar el autocuidado. Vaya ese juego de palabras allí. Si usted está cuidando a alguien que está delicado, que está grave, que está desahuciado, no descuide usted como cuidador el descanso, la alimentación, los momentos donde se pueda desconectar, aunque sea un ratico en el día, y usted salga y respire y llore y converse con personas, porque es muy agotador, de verdad es muy agotador cuidar a una persona que está allí en cama, y hay que cuidar al cuidador, porque si no, entonces se nos puede enfermar también la persona. Yo recuerdo que en mi caso, mis hermanos y todos cuadramos porque ellos estaban en el Zulia y yo aquí, entonces yo pasaba la noche en el hospital con mi mamá, pero bueno, contratamos a alguien que en el día cuidara a mi mamá mientras yo venía al apartamento y me recostaba un rato, tomaba fuerzas, me alimentaba para seguir luego cuidándola. Otra cosa, saben amigos, suele ocurrir que el peso del cuidado cae como que en una sola persona. Y si eso te está pasando a ti en tu familia, que eres tú nada más que estás cuidando a tu mamá o a tu papá, ¿sabes? Yo te sugiero que no intentes o que intentes no agregar como que agobio a tu vida pensando que los demás no quieren a tu ser querido como lo quieres tú. Eso no es verdad. Saben, es muy humano que cuando hay un enfermo en la familia, es muy humano que cada quien quiere huir de ese dolor. O sea, todo el mundo carga miedo. Nadie quiere que ese ser querido se le muera en su cuidado. Entonces es muy común, es muy humano que de verdad salimos como que nos estuviéramos haciendo los locos, pero lo que hay detrás de eso es mucho miedo. Entonces si tú estás sola o solo con el cuidado, negocia con tu familia, con tus hermanos, como les digo, nosotros nos tocó, nos turnábamos y hubo momentos que ellos no podían, bueno, vamos a buscar a alguien que me ayude y fabuloso, pero no te agobies pensando, no, que ellos no la quieren, que ellos no. Esa no es la razón, sencillamente tienen miedo, son humanos y nadie está preparado como que para estar cuidando a alguien allí. Saben, a veces, mis queridos oyentes, a veces es muy, pero muy duro cuidar y sobre todo ver morir a alguien. Es muy duro. Si a mí, le decía a mi hijo hace unos minutos, si a mí Dios me hubiese preguntado, mira, Coralia, ¿tú quieres ver morir a tu mamá? Yo digo, no. Yo le hubiera dicho que no. Pero me tocó verla morir porque es muy duro. O sea, es muy duro ver una madre, un hijo, un hermano. Eso es increíblemente doloroso. Aunque se vaya en paz, aunque se vaya tranquilo, para uno es muy doloroso. Yo jamás voy a olvidar ese momento cuando vi a mi mamá que dio sus últimas 3 respiraciones, porque uno no puede hacer nada. O sea, eso es lo más duro, que tú no puedes hacer nada, ves partir a alguien. Y sabe, pero yo soy una convencida, mis queridos oyentes, y esto va para las personas que en este momento están cuidando a alguien o cuidaron a alguien y lo vieron partir. Yo estoy convencida, y así lo creo, que no todo el mundo tiene ese honor de ver cómo su ser querido parte a otro plano. No todo el mundo tiene ese honor. Yo, aunque fue muy doloroso, muy duro, hubiese querido no estar allí. Sin embargo, luego que eso pasa, me doy cuenta que fue un gran regalo que la vida me dio, que Dios me dio, que mi mamá me dio. Mi mamá siempre decía, cuando yo caiga en una cama me llevan para Quecora. Y yo, Dios mío, ¿pero por qué para acá? Bueno, porque era así, ella me tenía que dar grandes lecciones y las recibí. De verdad que estar allí en el lecho de muerte de alguien, aunque es muy doloroso, te da grandes lecciones. ¿Cuáles lecciones? Yo le hablo de mí. Creo que después de pasar por la muerte de mi madre, eso me hizo más empática, más comprensiva, más respetuosa. Incluso esa experiencia pudo aportarle mucho a mi vida como terapeuta. No tienen idea las personas que luego yo he acompañado. Luego acompañé a un amigo a morir y acompaño a mucha gente en sus duelos, porque creo que lo que viví con mi mamá le sumó a mi vida, a mi misión de vida como terapeuta, la sensibilidad, el saber qué hacer cuando una persona está allí en su última fase, qué se le puede decir, qué podemos hacer. Y sabes, todo lo que vivas con esa persona que estás cuidando, o todo lo que viviste, sin duda
es una fuente de reflexión, de crecimiento, para luego ser un instrumento para otro. Lo que aprendiste allí, tú luego lo puedes compartir con otro. Yo con mi mamá, por supuesto, era mi mamá. Yo no quería que se muriera, yo no hice muchas cosas, pero las aprendí con ella, y luego muere un amigo, un colega, y yo voy hasta su lecho de muerte y organizo allí con su familia, le digo, vamos a hacer esto, digan esto, háganle esto, porque bueno, me sirvió con mi mamá de que se puede hacer frente a una persona que está en el lecho de muerte. Y ojo con esto, si a ti te toca estar con alguien hasta que va a morir, yo te sugiero que lo ayudes a irse en paz. Es decir, refuérzale lo bien que hizo su papel mientras estuvo acá. Ejemplo, yo recuerdo que mi mamá estaba allí en un momento un poquito angustiada con las últimas horas, y yo me acerqué al oído de ella, jamás voy a olvidar ese momento, y le dije, mamá, vete tranquila, hiciste bien tu trabajo como madre, y si dejaste unos hijos buenos, unos hijos útiles, le hice como un comentario allí de vete tranquila, lo hiciste bien, y además le dije, no te preocupes por mi hermano, yo voy a estar pendiente de él, yo sé que eso te angustia, pero no te preocupes. Y ella comenzó a entrar en una calma que recuerdo, la esposa de mi hermano me preguntó, Cora, ¿qué le dijiste que se calmó? Bueno, le dije que lo hizo bien, que se vaya, que me siento orgullosa de ella, que crió unos hijos, que aquí estamos sanos, con buenos hogares. Y fue una cosa impresionante. Entonces, si usted está allí, en el momento que ese ser humano, ese ser querido va a partir, acérquese a su oído y hágale saber que se vaya en paz, que lo hizo bien, que hizo lo que pudo, que no le juzgamos, que no le reprochamos nada, que no tenemos resentimiento con él. Y eso sin duda va a ayudar muchísimo en ese momento de transición hasta la dimensión que les toque ir a ellos. Aquí incluyo que alguien me dijo, Cora, voy a leerlo, dice, Cora, yo hice lo que tú me dijiste cuando fui a visitar a mi papá. Él se fue en paz, gracias. Jamás lo voy a olvidar, dice ella, nunca lo voy a olvidar. Fue Alejandra Leiva, que sí, su papá, ella lo tuvo acá cuando iba a morir, y le habló al oído y fue maravilloso. Bueno, con esto quiero terminar el tema de hoy, con estas últimas reflexiones, y quiero regalarles una canción, ¿no? Porque cuando estamos frente al momento de que alguien se va, uno entra a reflexionar muchísimo, y sería interesante preguntarnos, ¿de verdad estoy viviendo mi vida a mi manera? Contacto Vital.